Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hemos analizado el ateísmo como parte de las críticas a la religión y hemos hablado de que existe uno que es teórico y otro que es práctico. El primero implica un estudio filosófico, mientras que el segundo es una oposición bastante cómoda al fenómeno de lo religioso. Ahora quisiera agregar una forma de ateísmo que es aún más peligrosa y que, a mi parecer, esta forma de ateísmo encaja perfectamente en gente que suele estar metida en los templos, incluyendo algunos sacerdotes. Esta tercera forma de manifestar el ateísmo es una combinación del ateísmo teórico con el ateísmo práctico, aunque en cierto sentido es más cercano al práctico. El nuevo ateísmo, que así se le llama, es planteado por diferentes, pero principalmente yo me baso en este planteamiento que hace en 2011 Monseñor Francisco Conesa, en un artículo escrito para la Scripta Theologica de la Universidad de Navarra. El texto consta de 46 páginas, mas no pienso conveniente extenderme demasiado en este tema, porque pues realmente, aunque va en la línea de nuestras reflexiones, y es un tema bastante amplio. De hecho, es tan amplio que prácticamente este episodio solo voy a hablar de. Sin embargo, retomar ya en el siguiente otra línea temática dentro de lo mismo, pero ya en otros aspectos de lo religioso. Esta corriente de Conesa fue originada en el siglo XX y tiene cables en el siglo XXI. Entonces, que hubo factores que lo fueron suscitando. No surge nada más así. Tiene que haber algunos elementos, como cualquier corriente ideológica, que la van forjando y consolidando. Conesa señala 4. El primero son los atentados del 11 de septiembre. Debido a que fue considerado con un trasfondo religioso, se planteó al Islam como una religión violenta, al grado tal de que actualmente se tiene un poco ese prejuicio también, ¿no? Vemos a un musulmán, entonces quiere decir que este se va a explotar en este momento. Y esto se fue extrapolando incluso más allá del Islam, al grado de considerar de que, pues, si se matan de esa manera por su religión, por un amor al prójimo y por amor a Dios, pues entonces la religión es mala. Se va creando un poquito ese paradigma. Ya no solo se considera malo el Islam, sino ya toda la religión por ese acto del Islam. Se va extrapolando. Esa es la situación. Ahora, el segundo factor que considera Conesa es la negación de la evolución por parte de cristianos conservadores de los Estados Unidos. Esto, al igual que en el factor anterior, es el síntoma, pero tiene un trasfondo más profundo, cuya base es el literalismo bíblico y el fundamentalismo, que van muy de la mano. Ya hemos hablado del fundamentalismo. Esto provoca entonces una polarización con respecto a la postura cientificista, por un lado, y por el otro, la fundamentalista religiosa. Y por tanto se da una confrontación entre ambos que genera una constante lucha sobre qué posición es la correcta como custodios de la verdad. Y se da el combate en el que unos dicen que Dios no es ciencia y otros que la ciencia es Dios, etc. No se encuentra algo armonioso, sino solo contraposición. Una especie de religión que no integra la ciencia y ciencia que no integra la religión. Es una constante dicotomía. El tercer factor es la proliferación de sectas en los Estados Unidos. Y aunque el texto dice en los Estados Unidos, es realmente más amplio. Esto provoca la necesidad de razonar sobre el origen de las religiones y cómo es que se da este fenómeno a veces tan espontáneamente, cómo es que van proliferando sectas. Y pues esto va provocando
ver a la religión como una especie de comercio sentimentalista o un simple sentido de pertenencia a un grupo de los muchos que hay, como si hubiera 18 equipos en la liga de fútbol y pudiera elegir cualquiera de ellos, de manera indistinta, o como un partido político que de repente surge y pues me afilio a él y ya. Entonces, eso provoca también una confrontación sobre el fenómeno religioso. Se ve simplemente como un grupo del cual pues se obtienen ciertos beneficios, quizá basados en pensamiento mágico, quizá dinero. Entonces, el fiasco que supuso la experiencia comunista, loco planteamiento de la izquierda sobre todo frente al cristianismo, pues la caída del comunismo le es muy atribuida en Europa. Esto ha provocado que se llegue a tomar una postura laicista que busque destruir la religión, sobre todo por parte del sector izquierdista, pues se considera el cristianismo que en ese momento entró más como una fuerza política en esta lucha constante que hay entre comunismo, capitalismo, en esa especie de guerra fría que de alguna manera permanece. Ahora, al ser una especie de combinación entre el ateísmo teórico y práctico, igualmente tiene grandes exponentes teóricos, tales como Richard Dawkins, junto con los llamados cuatro jinetes. Él es uno de estos cuatro jinetes, así se les llama, escritores de este nuevo ateísmo. También tenemos a Pascal Boyer y Comte Sponville, principalmente. Obviamente hay más. Muchos de sus libros publicados han sido bestsellers. Insisto, no me gustan las teorías conspiracionistas, pero qué casualidad que estos textos que promueven el ateísmo sean bestsellers. En fin, cada uno de ellos se inclina por una postura atea, pero en diferentes formas y en diferentes grados, pero tienen una línea común. Por ello, primero quiero hacer un planteamiento de lo más general posible de estos autores y hacer una síntesis al final. En este episodio definitivamente me centraré en este tema, debido a que lo considero de gran importancia para nuestra reflexión. Primero tenemos el caso de Dawkins, como decía, que se inclina a la dicotomía entre la ciencia y la religión. Él señala continuamente la necesidad de criticar la fe y quitarle el hermetismo e inmunidad que posee. La visión de Dawkins apela a una ruptura, a una crítica respecto a la tradición religiosa y promueve un planteamiento de la fe por encima de una cuestión meramente automática. Claro que él se inclina a afirmar que es una tradición, que al no ser criticada es pasada de tal manera que se pierde pues lo humano, y según él asegura, provoca que no nos demos cuenta de que en realidad no necesitamos la fe y por tanto la religión. Es decir, Dawkins plantea que la fe es una mera tradición que va siendo transmitida de generación en generación, y que si nacimos, por ejemplo, en Hispanoamérica, seremos cristianos, si nacimos en la India, seremos hinduistas, etc. Es decir, la religión está determinada por la cultura y las costumbres, no así por una reflexión filosófica, ni mucho menos científica, ni tampoco moral. Esta es propiamente la idea de meme, que así como en la evolución biológica existe el gen, en la evolución social existe el meme. Entonces, uno de estos memes es precisamente la religión, como un chip si lo quieren ver de esa forma. Esta postura evidentemente genera críticas. Obviamente surge el debate. Sin embargo, es interesante que Dawkins ha recibido amenazas de grupos religiosos o de personas que se dicen muy religiosas, en el cual, pues evidentemente, lejos de ayudarle a encontrar quizá alguna respuesta religiosa, encuentran mayor sustento para su postura contra la religión, sumado a que pues realmente la moralidad no depende de profesar una religión.
todos saben distinguir lo que es bueno de lo que es malo, sean cristianos o musulmanes, sean judíos, no lo sean. Por tanto, pues para una vida moralmente correcta no se necesita religión. Y más aún, si este señor Dawkins recibe amenazas en nombre de la religión, pues está confirmando de que la religión es mala en este sentido. Y pues es más bueno si no se es religioso. Y Dawkins lo está confirmando y lo está constatando mediante esta serie de amenazas. Esa es la postura. Ahora, en el caso de Pascal Boyer, la religión es considerada como un extra, algo extra, un plus, por así decirlo. Él mismo afirma que el hecho de tener un cerebro normal no significa que usted necesariamente tendrá una religión. Con esta afirmación demuestra su intención, que consiste en encontrar cómo es que, según él, se adquiere la religión. Se puede decir que su pretensión es encontrar algo ajeno a la naturaleza, razón del origen de la religiosidad, pues al referir al cerebro normal sin religión, se entiende que quiere descubrir el origen de la perspectiva externa al hombre y que se puede adquirir o no. Algo así como ir de compras. Quiero religión, no quiero religión. Entonces, en el punto sobre el origen de la religión, donde Boyer centra su postura y bajo la cual construye su argumento, un punto común entre un creyente y un no de esta postura es el hecho de que la religión no es unívoca, sino que, aunque tienen rasgos semejantes las unas con las otras, no todas son iguales, porque dependen de diversos factores, principalmente culturales. La comprensión de la religión no termina por definir el origen o lo que da razón de ser a una religión. Se puede decir que el miedo a la muerte, entender el origen del universo, vínculo, que es un punto ahí que ahorita analizaremos un poquito de Comte Sponville con Boyer, creer algo sin certeza podrían dar razón de una religión, pero el mismo Boyer apela a que no es así. Él afirma que si revisamos con más detalle cada una de estas ideas generales, veremos que ninguna explica realmente por qué existe la religión, ni por qué es como es. Son palabras de Pascal Boyer. En pocas palabras, Boyer pretende sin mucho éxito demostrar el origen de la religión como algo fuera de la naturaleza humana, como algo añadido. Por su parte, Comte Sponville resulta tener una postura que a mí en lo personal me parece bastante interesante y creo que viene a sintetizar bastante bien las posturas de estos promotores del llamado nuevo ateísmo. Y es interesante que su postura se fundamenta en la palabra comunión. Incluso la afirma en el libro El alma del ateísmo: ninguna sociedad puede prescindir de comunión. Y esta la define como comulgar sin dividir. La comunión se entiende en el alma porque solamente ahí se puede compartir sin dividir. Además de que es precisamente en el alma donde se comprende a lo sagrado como un elemento de un valor absoluto común. Eso identificado como algo superior a la humanidad misma, pero no por ello con el carácter de divino. Comte dice: la humanidad, la libertad o la justicia no son entidades sobrenaturales. Con esto queda entendido que para Comte Sponville, la moral no depende de una religión, sino de la comunión en escala de valores. Y en este punto podemos incluso estar de acuerdo en que, conforme lo hemos analizado antes, una moral no constituye una religión. Incluso comparando, el cardenal Robert Sarah reitera en Dios o Nada y complementa esta idea de Comte Sponville. Dice el cardenal: aunque el cristianismo no se reduce a una moral, ahí coincide completamente con lo que afirma Comte Sponville, pero continúa: tiene sin embargo consecuencias morales. Es decir, no es una moral, pero tiene consecuencias morales. Comte
se llega incluso a afirmar y a reconocer como un ateo cristiano. Y habla incluso de que es necesario para la sociedad, en el sentido precisamente de comunión, el seguir las prácticas religiosas fielmente. Ayuda a la moral también, pues realmente no se crea en Dios. Él pone varios ejemplos sobre su postura. Una de ellas es esta historia que tomó de un artículo llamado Salvar el Espíritu, que dice lo siguiente: quiero contarles una historia judía. Una pareja de judíos acaban de tomar una decisión. Han decidido matricular a su hijo en una escuela privada, a la sazón católica. No tienen otro interés que el puramente pedagógico. Se les ha dicho que la enseñanza es de excelente calidad. Tras el primer día de clase preguntan a su hijo: ¿y bien? ¿Qué has aprendido hoy? Era el día de la vuelta del colegio. Aún no tenemos mucho trabajo, pero yo sin embargo he aprendido algo interesante. ¿De qué se trata? Mis papás. Que existen tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mamá. De eso nada, hijo mío. Escúchame bien, y es muy importante. Solo existe un solo Dios. No creemos en él. Fin de la cita. Y en la práctica cotidiana es por demás común, porque lo entendemos como una cuestión que se reduce a una fórmula social apegada a tradiciones, pero sin creer en Dios. Esta forma de ateísmo ha penetrado los muros de muchas religiones, no solamente del cristianismo. Y ahora el ecumenismo o diálogo interreligioso es pues solo una parte más de una simple fórmula social atea, donde se fortalece este sentido de comunión, como diría Comte Sponville, a partir de la herencia de nuestros padres, cuidando las tradiciones, poniéndolas en común, haciendo comunión. Qué interesante. Como por ejemplo aquellos que dicen, ¿no?, que les encanta esto de la acción, no, que la misa de siempre, la misa de les reducen a fórmulas sociales, a tradiciones, pero están carentes de Dios. Cierto es que muchos ministros de culto o feligreses de cualquier religión no dicen abiertamente lo que la historia de Comte Sponville afirma. No dicen: solo existe un Dios y no creemos en él. Y sin embargo, en la práctica, así es, así lo viven. En México, por ejemplo, si alguien insultara a la Virgen de Guadalupe en un barrio cercano a la basílica, o una de dos, o lo toman de a loco o se van contra él. No crean en la Virgen, sino porque rompe con una fórmula social que es arraigada en las costumbres de una población, una forma crítica. Es decir, acaba siendo lo mismo que si dijeran: ¿cómo te atreves a insultar a la Virgencita, en la que nosotros no creemos? Porque es una realidad. Les puedo asegurar que muchos de que se dicen tan devotos de la Virgen de Guadalupe, en realidad no creen en ella. Solamente es una fórmula social. Suena fuerte, pero es una realidad. Esta forma de ateísmo está proliferando en muchos sectores que se dicen religiosos. Y esto es un peligro auténtico a la religiosidad auténtica. Eso puede causar mucho daño. Si retomamos la analogía que hemos hecho al principio de concebir la religión como un viaje, un camino de sabiduría que nos lleva al encuentro con la verdad con mayúscula, el nuevo ateísmo lo que implicaría sería un caminar por caminar, pero no con una meta, no con un objetivo, sino un simple caminar sin sentido, sin razón, sin anhelos, sin un deseo honesto por conocer la verdad. Caminar por caminar. Por ejemplo, hay gente católica que dice: ay, ya a mi edad ya no puedo ser santo. ¿Cómo para? No puedo entender eso, siendo que un católico, su vida, ser santo. Entonces está aceptando su ateísmo.
y las prácticas religiosas, porque a pesar de que dicen que no pueden ser santos, siguen haciendo, son solo fórmulas sociales. Sus prácticas religiones, como diría Richard Dawkins, que se van transmitiendo de generación en generación de forma sin reflexión, nada, vacías de Dios. En esta forma de ateísmo caben muy bien los que se dicen muy religiosos, aquellos que no se perdonan si no hacen su rosario del día. Por escrúpulos se signan 400 veces haciendo movimientos exagerados por si la anterior no le salió bien. O el judío que vuelve a recitar el Sidur porque le salió mal la primera vez, etc. A un nivel escrupuloso. Se quedan en el costumbrismo social, en la norma, pero se olvidan de la religiosidad. Dejan de buscar a Dios y se pierden en las formas, en las costumbres, en las prácticas, en la fidelidad a un culto. Pero ya no buscan a Dios, ya no hay un deseo honesto por conocer la verdad. Como dije, incluso los ministros de culto, por ejemplo, el padrecito que diario oficia su misa en forma sumamente escrupulosa, se casa a la perfección con sus vestimentas doradas, con oro, con una pronunciación magistral de latín, siempre en punto de la hora poniendo un pie en el templo para iniciar su misa. Comte Sponville le aplaudiría, se lo agradecería, porque está siendo fiel a las tradiciones, y que puede ser que muy seguramente en la práctica el sacerdote acabó por darse cuenta de que no necesita de Dios para hacer su rutina diaria, para mantenerse fiel a la tradición. No basta entonces la pura práctica cultural y el creer por costumbre, creer que la religión es equivalente a una moral. El hombre religioso siempre va más allá, busca la totalidad y el encuentro con la plenitud del ser absoluto. No se puede quedar en la pura praxis. Debe haber poiesis, porque es lo que nos conduce del no ser al ser. Porque más allá de crear es encontrarse con la creación misma. Por ello, una de las grandes expresiones religiosas por excelencia es la poesía. Por ello, quisiera acabar este episodio con un pequeño poema que dice: verdadero, ¿tienes raíz? Solo quien todas las cosas domina el lador de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no lo es como dicen? Que nuestros corazones no tengan tormento. Todo lo que es verdadero, lo que tiene raíz, dicen que no es verdadero, que no tiene raíz. El dador de la vida solo se muestra arbitrario, no tengan tormento. Y aunque puedan pensar que este poema lo pudo haber escrito quizá algún santo, fue escrito por Nezahualcóyotl. Y al menos yo encuentro elementos religiosos. No necesariamente podríamos ponerle un nombre, judíos, católicos. Es profundamente religioso. Eso no se nos debe olvidar. Ser hombres religiosos, seamos católicos o incluso si no lo somos, es imperante ser hombres religiosos, porque a veces nos podemos perder en las formas, pero olvidarnos de defender un rito, defender quizá alguna ley meramente positiva, no necesariamente natural, y olvidarnos completamente de Dios. En lo personal yo amo mucho la liturgia, me encanta la liturgia y la veo como una expresión romántica que se tiene del hombre con Dios. Pero también soy consciente de que no nos podemos perder en las formas, pero
las formas por las formas es ateísmo. Ser el punto de origen, la religiosidad y el culto, la cuestión le debe de ser consecuente. Para el siguiente capítulo analizaremos de una religión, es decir, lo que la va conformando. Y finalmente también reitero la invitación a que si tienen comentarios, dudas o si quieren que suba, pues avísenme, por favor. Creo que la intención es que les sea de utilidad. Yo no me quiero considerar un guía en este aspecto, sino que ustedes puedan suscitar su reflexión propia a partir de esta breve reflexión que les estoy dando. Y reitero que no me puedo considerar un guía porque no lo soy. Para eso tienen ustedes un sacerdote, y si yo estoy diciendo alguna cosa incoherente también, háganmelo saber. Y sobre todo, apóyense mucho de los sacerdotes, de un sacerdote santo, un sacerdote piadoso, y siempre les dará una mejor orientación de la que yo les pueda dar. Al fin, yo no soy sacerdote, y yo sí. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes de despicies necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta, ora pro nobis sancta Dei genitrix udigne ficiamur promissionibus Christi, nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.